Luis Echeverría fue presidente de México de 1970 a 1976. Durante su mandato, estableció una nueva política económica llamada Desarrollo Compartido, que consistía en una mayor intervención del Estado, o sea, del gobierno, para apoyar el mercado interno. Mercado interno se refiere al consumo de bienes y servicios producidos al interior del mismo país. Luis Echeverría intentó también apoyar al campo, que se encontraba en una situación deplorable, e impulsar las exportaciones de productos agrícolas mexicanos. Sin embargo, y a pesar de estas medidas y esfuerzos, la situación económica de México no mejoró durante este sexenio. La industria mexicana no podía competir con los países del exterior debido a su atraso tecnológico. Esto es, no podía producir mercancías de exportación que igualaran o compitieran en calidad con las producidas por otros países más avanzados tecnológicamente. Durante este sexenio también disminuyó el empleo en las zonas rurales y creció el flujo migratorio hacia las grandes ciudades. El gasto público fue mayor a los impuestos recaudados y esto generó un importante déficit en las finanzas públicas. Gasto público se refiere a la cantidad total de recursos destinados para el sostenimiento del gobierno, sus funcionarios, sus servicios, la infraestructura que requiere el país, el sostenimiento de las escuelas y otros servicios sin costo directo para la comunidad. Ejemplos de gastos que conforman el gasto público pudieran ser los sueldos de los funcionarios públicos, comenzando por el presidente, los senadores, los diputados, los gobernadores, los alcaldes. También los sueldos del ejército, de los cuerpos policíacos en cada ciudad, de los maestros y directores que atienden las escuelas públicas oficiales, también de las inversiones que se hacen para mejorar la infraestructura de una ciudad o de un país, entre otras cosas. El gasto público se cubre o se paga con los impuestos que se recaudan entre toda la población. Como sabes, los impuestos son cantidades de dinero que un ciudadano debe de aportar al gobierno. Existen muchos impuestos, pero entre ellos, como ejemplo, podemos mencionar el IVA, el impuesto al valor agregado, que es un pago que se hace al gobierno por el 16% sobre la venta o compra de los productos, bienes y servicios dentro de nuestro país, excluyendo algunas cosas como por ejemplo medicamentos, libros y algunos servicios educativos. Inflación, devaluaciones y deuda externa. Seguramente en muchas ocasiones habrás oído hablar de la inflación, pero ¿sabes a qué se refiere esto? La inflación es el alza sostenida en los precios de bienes y servicios, lo que equivale a una reducción en el valor del dinero. Vamos a suponer que un empleado de alguna empresa tiene un sueldo fijo mensual. Debido a la inflación, esto es, al alza sostenida en los precios de las cosas que él necesita comprar y de los servicios que él necesita adquirir, cada vez le alcanza menos con la misma cantidad de dinero que él sigue percibiendo. La inflación comenzó a dispararse de manera cada vez más alarmante a partir de la década de los 70, que es el periodo que estamos estudiando en este bloque. Durante el mandato de Luis Echeverría, la tasa de inflación fue creciendo del 16% en 1975 hasta llegar a casi un 27% en 1976. Esto quiere decir que las cosas, los bienes y servicios costaban de un 16 a un 27% más de lo que costaban anteriormente. Durante este periodo, la deuda externa, que como sabes es la suma total de los préstamos recibidos por gobiernos o instituciones financieras y que el país debe de pagar, se incrementó también de manera alarmante. El tipo de cambio entre el peso mexicano y el dólar se había mantenido estable desde 1954 en 12.50 pesos por cada dólar. Sin embargo, en 1976 la moneda mexicana, el peso, se devaluó hasta llegar a un tipo de cambio de 19.90 y más tarde incluso de 23 pesos por cada dólar. Devaluación se refiere al proceso por medio del cual algo
vale menos de lo que antes valía. En este caso, el peso mexicano se devalúa al considerar que mientras con $1 se adquirían 12.50 pesos, de pronto casi el doble de pesos se podían adquirir con el mismo dólar. Esto quiere decir que el valor del peso era menor. Esta devaluación tuvo como algunas de sus causas la crisis económica mundial, el creciente endeudamiento externo, los déficits en el presupuesto del gobierno, la importación de alimentos y la fuga de capitales que efectuaron los empresarios. El fenómeno llamado fuga de capitales se da cuando los empresarios de un país, en vez de conservar su dinero en ese país, lo envían al extranjero, ya sea para invertir en negocios que les parezcan más estables y redituables o para proteger sus recursos de una eventual crisis en el país en donde se encuentran. Durante el sexenio del presidente José López Portillo, que fue de 1976 a 1982, el tipo de cambio continuó aumentando y fue desde los 23 pesos que había dejado Luis Echeverría hasta casi 70 pesos. De la misma manera, la deuda externa también continuó creciendo. La presión de los organismos financieros internacionales. En 1976, tras la fuerte crisis económica que se desencadenó por la devaluación del peso frente al dólar, el presidente Luis Echeverría solicitó apoyo al Fondo Monetario Internacional. El apoyo fue otorgado, pero bajo ciertas condiciones. En primer lugar, el gobierno mexicano debía adoptar una política de austeridad, esto es, gastar lo menos posible. En 1982, una nueva crisis llevó al entonces presidente José López Portillo a solicitar préstamos de emergencia al Fondo Monetario Internacional. López Portillo negoció también el apoyo estadounidense y vendió grandes cantidades de petróleo para la reserva de este país. De esa manera pudo hacerse de recursos para no suspender los pagos a la deuda externa y para hacer frente a la crisis. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid de 1982 a 1988, se firmaron 4 convenios más con el Fondo Monetario Internacional y con la banca privada internacional. Estos organismos impusieron una serie de condiciones a cambio del apoyo otorgado, entre ellas, por supuesto, continuar con la política de austeridad, reducir el gasto público e incrementar los impuestos y las tarifas de los bienes y servicios prestados por el gobierno. Petrolización de la economía. Como ya se mencionó, durante el sexenio de José López Portillo se vendieron grandes cantidades de petróleo para la reserva de los Estados Unidos. En esos años, los precios del petróleo mantenían una tendencia a la alza y la demanda de este recurso también seguía en aumento. Los recursos económicos que se obtuvieron a través de la venta del petróleo fueron utilizados para otorgar créditos a los empresarios, para aumentar el gasto público y para financiar las importaciones. Sin embargo, para el final de este sexenio, 1982, los precios del petróleo bajaron, disminuyendo así los recursos que nuestro país recibía por su venta. Al mismo tiempo, los intereses por la deuda externa aumentaron y esto llevó a nuestro país a otra grave crisis económica. Transición política. Límites del sistema político, protestas sociales y guerrillas. En el periodo que estamos estudiando de la historia de México y que va de 1970 al año 2000 para este bloque 5, se dieron en nuestro país diversas protestas sociales. Podemos mencionar como ejemplos movilizaciones campesinas y de comunidades de indígenas que derivaron en la ocupación de las tierras, protestas por motivos electorales, conflictos estudiantiles y movimientos para democratizar los sindicatos. Recuerda que un sindicato es un grupo organizado de trabajadores del mismo gremio, esto es, que laboran en la misma actividad económica o que prestan sus servicios para la misma empresa.
El fin de un sindicato, al momento de organizar a sus miembros, es conseguir mejoras en su situación laboral, incluyendo horarios, prestaciones y salarios. Los sindicatos, por supuesto, tienen sus propios dirigentes. El término democratizar un sindicato se referiría entonces a que los miembros de ese sindicato tengan la libertad de elegir ellos mismos a quién va a dirigirlos. La pobreza y la marginación de amplios porcentajes de la población, así como el autoritarismo del gobierno que reprimía las protestas sociales y eliminaba otras vías de participación, fueron generando el surgimiento de las guerrillas. En términos muy generales, podríamos definir una guerrilla como un movimiento social armado que se da en el interior de un país, comúnmente en contra del ejército o de los gobernantes de ese estado. La guerrilla se caracteriza por sus ataques sorpresivos y bien organizados, porque sus integrantes pueden disolverse fácilmente entre la población de civiles y porque cuentan con el apoyo tácito o implícito de la misma población. Los gobiernos de los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo movilizaron a miles de policías y de soldados para combatir al movimiento guerrillero. Sin embargo, esta lucha se extendió también contra opositores políticos y luchadores y pensadores sociales pacíficos. Durante este periodo, muchas personas fueron secuestradas, torturadas y muchos simplemente desaparecieron. Los tecnócratas en el gobierno. Tecnócrata es un término que se utiliza para designar a una persona especialista en alguna materia, principalmente administración o economía, que ejerce un cargo público y que está orientado a resolver los problemas del país apegándose a su técnica y por encima de otras consideraciones de orden político, ideológico o social. Durante su gobierno, el presidente Miguel de la Madrid designó en algunos puestos importantes de su gabinete a tecnócratas, sobre todo especialistas en economía, que habían sido preparados en las universidades de los países desarrollados para que aplicaran una política neoliberal. Algunas de las acciones emprendidas por los tecnócratas durante este sexenio fueron las siguientes: la reprivatización de la banca y la privatización de la mayoría de las empresas públicas, la aplicación de un riguroso programa de austeridad para asegurar el pago de la deuda externa, la eliminación de los subsidios al transporte y a otros servicios públicos y el fomento a la inversión extranjera en casi todas las ramas de la economía. Durante este sexenio, el poder adquisitivo de los salarios se redujo en un 50%. Ya hemos dicho que el término poder adquisitivo se refiere a lo que efectivamente puede comprarse con cierta cantidad de dinero. Cuando los precios suben a causa de la inflación, esa misma cantidad de dinero que antes nos alcanzaba para comprar ciertos bienes o adquirir ciertos servicios, de pronto deja de ser suficiente. Esto es que disminuya el poder adquisitivo. También durante este sexenio aumentó el desempleo, disminuyó el gasto social, aumentaron los impuestos y los precios de los bienes que eran producidos por el Estado. El tipo de cambio del peso pasó de 87 pesos por dólar a más de 2,000 y la inflación anual promedio fue de 86,2%. Esto quiere decir que de un año a otro los precios de las cosas y de los bienes se incrementaban en este altísimo porcentaje. Al término de este sexenio, existían en nuestro país 15 millones de subempleados, 40 millones de personas en la pobreza y 17 millones de personas en pobreza extrema. El término subempleado se refiere a una persona que acepta y desempeña un trabajo inferior a sus propias capacidades personales ante la imposibilidad de encontrar un puesto o un trabajo más acorde con su preparación académica. Como ejemplo podríamos mencionar a un médico que trabaje como taxista.
Por otra parte, el término pobreza extrema se refiere a aquellas personas que no son capaces de generar los recursos mínimos para garantizar su propia supervivencia. A finales de 1970 había en México poco más de 48 millones de habitantes. La esperanza de vida era de poco más de 60 años, cada mujer tenía en promedio 6 hijos y la tasa de crecimiento de la población era del 3.5% anual, lo que significaba que la población se duplicaría cada 20 años. Ante esta situación, el gobierno federal publicó en 1974 la Ley General de Población para poder realizar programas de planificación familiar y disminuir la natalidad. También creó el Consejo Nacional de Población, CONAPO, un organismo que se encarga de la planeación demográfica de nuestro país. Para el año 2000, la población de nuestro país se duplicó desde 1970 para llegar a una cifra de poco más de 98 millones de habitantes. Por otro lado, la tasa de natalidad, esto es, el número de hijos en promedio que cada mujer procreaba, disminuyó a 2.7 y la esperanza de vida aumentó a 74 años. También en este periodo, entre 1970 y el año 2000, muchas personas emigraron desde el campo hacia las ciudades y también desde nuestro país hacia Estados Unidos. Para el año 2000, la cifra de mexicanos viviendo en el vecino país del norte superaba los 20 millones. Entre 1970 y el año 2000, la población de las ciudades continuó incrementándose de manera importante debido al proceso de urbanización. Esto es, que mucha gente que habitaba en el campo se traslada a los centros urbanos porque ahí se concentran las actividades económicas y por lo tanto hay mejores posibilidades de encontrar trabajo y educación que en las comunidades rurales. Para el año 2000, 53% de la población total de México vivía en zonas metropolitanas. En poco tiempo, miles y miles de campesinos llegaron a vivir a las ciudades. Esta expansión urbana tan rápida y desorganizada trajo importantes problemas a los habitantes de las ciudades. Por ejemplo, se comenzó a tener carencia de servicios públicos como drenaje, agua, luz, calles pavimentadas, recolección de basura, entre otros. Esto, por supuesto, deterioraba la calidad de vida de los habitantes de las ciudades, sobre todo en las zonas conocidas como marginales, en donde estos servicios eran nulos o sumamente escasos. Para el año 2000, casi la cuarta parte de la población de las ciudades vivía en zonas marginales. Las últimas décadas del siglo XX marcaron la etapa de la masificación de la educación en México. Esto es, que finalmente la educación pudo alcanzar a un gran número de mexicanos. En 1970, el número de niños inscritos en preescolar era de poco menos de 400,000. Para 1999, esta cifra era de 3.360.000 alumnos. La matrícula de educación primaria, por otro lado, creció desde 9.1 millones a 14.700.000 en el mismo periodo. En 1970, había 883,000 estudiantes cursando la secundaria. Para 1999, esta cifra era de 5 millones. También se incrementó de manera importante la matrícula de las preparatorias, las universidades y las escuelas formadoras de maestros. Por otro lado, el analfabetismo disminuyó del 23.7% al 9.5%. Sin embargo, y de acuerdo a los estándares internacionales, para el año 2000 México seguía rezagado de manera importante en materia educativa, ya que existían más de 30 millones de personas de 15 años o mayores que no estaban estudiando o que no habían concluido la educación básica. En promedio,
un estudiante mexicano cursaba 7.5 años de educación, mientras que en los países desarrollados esta cifra era de 15 años por estudiante. En estos últimos 30 años del siglo XX, los servicios de salud también alcanzaron a un mayor número de mexicanos. Cada vez eran más los habitantes de nuestro país que eran atendidos ya sea por el Instituto Mexicano del Seguro Social o IMSS o por el ISSSTE, el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado. Sin embargo, para el año 2000, casi 38 millones de mexicanos no tenían aún una cobertura en servicios de salud. Sobre todo a partir de la década de 1980, nuestro país ha sido testigo de diferentes movimientos y manifestaciones de participación ciudadana. Los movimientos feministas luchan en contra de la discriminación y la violencia al interior de las familias. Los movimientos ecologistas se manifiestan en contra de la contaminación y el manejo irresponsable de los desechos. También se han organizado grupos con intereses similares, por ejemplo, los colonos en ciertos fraccionamientos o colonias de las ciudades para intentar resolver sus problemas en común. Muchos grupos de ciudadanos y organizaciones civiles se han manifestado y se han reunido para defender los derechos humanos y para denunciar la tortura, las ejecuciones, la discriminación y la impunidad. En 1992 se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o CNDH, cuyo principal objetivo es la protección de los derechos humanos como están estipulados en nuestra Constitución Política. El 19 de septiembre de 1985, a las 7 de la mañana con 19 minutos, un terremoto de 8 grados en la escala de Richter, oscilatorio y trepidatorio, sacudió a la Ciudad de México y a otras poblaciones. El epicentro de este sismo fue localizado en las costas de Guerrero. El sismo ocasionó la destrucción total o parcial de cientos de edificios, entre los cuales se encontraban hospitales, escuelas, oficinas, departamentos y casas habitación. El sistema de transporte, las redes de comunicación y los servicios de alumbrado público y de agua potable, entre otros, fueron seriamente dañados. Ante la magnitud del desastre, el gobierno de nuestro país fue incapaz de responder con prontitud a las múltiples demandas de atención que eran necesarias de manera urgente. Fueron entonces los ciudadanos quienes se organizaron para llevar a cabo las labores de rescate de las víctimas, la atención médica, la organización y vigilancia de los campamentos de damnificados y la reconstrucción de viviendas. Uno de los problemas más persistentes de nuestro país y que se ha perpetuado a través de las décadas es el problema de la desigualdad social. El término desigualdad social se refiere a la diferencia en la calidad de vida entre unos y otros habitantes de un país determinado. Si se toma como muestra a los habitantes de un país con mejor calidad de vida y se compara con una muestra de los habitantes de ese mismo país con la peor calidad de vida, mientras mayor sea la diferencia entre uno y otro grupo, mayor es la desigualdad social. En el año 2000, estos son algunos índices que manifestaban la desigualdad económica en nuestro país. En el año 2000, los estados de México con mayor porcentaje de pobreza eran Guerrero con el 20.9%, Chiapas con el 19.2%, Oaxaca con el 18.3% y Veracruz con el 15.1% de sus habitantes en situación de pobreza. Entre la población rural, los campesinos, la cuarta parte jamás había asistido a la escuela y la tercera parte tenía solamente algunos años de primaria. Menos del 2% de los habitantes del campo habían logrado cursar estudios universitarios. El 7.3% de los niños menores de 5 años presentaban desnutrición crónica.
A finales del año 2000, más de la mitad de la población de México recibía ingresos mensuales por menos de 2 salarios mínimos.